Correcto, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a ubicarnos aquí. Y empezamos nuestro estudio. O sea, buenas tardes a todos. Depende del lugar donde se encuentren. Todavía será de día, al mediodía o más tarde. Acá donde estamos nosotros ahora en este tiempo ya es de noche. Entonces vamos a empezar estudiando el Evangelio del Reino de Dios. Y como Jesús dijo, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si nosotros no conocemos, no vivimos y no predicamos el Evangelio del Reino de Dios, ¿podemos preparar el camino a la segunda venida de Jesús? No, no. Hasta que no conociéramos cuál es el Evangelio del Reino de Dios, lo viviéramos y lo predicáramos, no podríamos preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Para poder cumplir nuestra misión, el pueblo adventista debía recuperar, en primer lugar, el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre de pecado, porque ese conocimiento se perdió, como Dios anunció. Y el pueblo adventista era el encargado de completar la obra de la reforma, recuperando el conocimiento de toda la verdad. Porque el hombre de pecado puso en el lugar de la verdad la mentira de Babilonia. Y sin ese conocimiento, que se centra en el Evangelio del Reino de Dios, el pueblo adventista no podría recibir la bendición de Dios y no podría estar preparado para profetizar de nuevo, no podría preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Y la profecía de Daniel, justamente 7, anunciaba lo siguiente. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino, está hablando de Roma, en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y eso ocurrió en el 538, cuando Justiniano le dio autoridad política al Papa, al obispo de Roma, y este se convirtió en el cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, contra Jehová, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué haría? Los asesinaría para raer de la tierra a la verdadera iglesia de Cristo. Porque la mujer Jezabel quería ocupar el lugar de la verdadera iglesia de Cristo. La mujer que adoraba a Satanás, bajo su disfraz cristiano. Y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿qué haría la bestia romana, y en este caso dirigida por el cuerno pequeño? Asesinaría al pueblo de Dios. Y en la profecía de Daniel 8 se completa esta definición, porque justamente hablan de esta bestia que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, o sea, el consejo de paz, o sea, la obra de Dios y de Jesús en el tiempo del nuevo pacto durante el continuo. Y en lugar de su santuario, que era el pueblo de Dios, fue echado por tierra. ¿Cómo fue echado por tierra? Asesinando al remanente de la iglesia primitiva. Es la única forma que tenía de echar por tierra el lugar santuario de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. ¿Echó por tierra la verdad? Sí. El verdadero conocimiento de Dios y el Evangelio se perdió, porque él era el que tenía la iglesia primitiva. E hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y hasta cuándo sería eso? ¿Hasta cuándo el templo de Dios estaría asolado, echado por tierra? Como en el caso de que Babilonia, Nabucodonosor, echó por tierra el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. ¿Cuándo serían reedificados? La profecía es clara. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, después de 1844, el santuario será, ¿y qué dice el original? Reedificado, hecho derecho, puesto en pie. Ahora, en la traducción de nuestras Biblias, que son los cadáveres de los 2 testigos, dice purificado. ¿Por qué? Porque los traductores tenían una intención al poner la palabra purificado. Pero el original dice que va a ser reedificado. Y ese es el templo que Dios prometió reedificar con los vencedores del pueblo adventista. El templo simbolizado en el santuario del desierto.
por las cosas que eran figura y sombra de las cosas celestiales mismas, el templo y el reino de Dios con los hombres. Y se lo dijo claramente, se lo mostró claramente Dios a Elena de White, porque ella escribió en Primeros Escritos, página 65, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo, en 1844, en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. O sea, ¿qué le pidió el polentista? Que repare la brecha, que recupere el conocimiento de la verdad, y después los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Con quién? Con el pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios, como Jesús dice en Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, el templo del nuevo pacto, y nunca más saldrá de allí, porque a los vencedores Satanás no va a poder vencerlos, lo van a vencer, como Dios anunció. La simiente de la mujer, y en este caso va a ser el resto de la simiente de la mujer, va a vencer al dragón y a su simiente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, dice Jesús, y mi nombre nuevo. ¿Por qué dice de mi Dios Jesús? Porque está hablando como hombre, como Jesucristo hombre. Y nosotros estudiamos justamente, cuando estudiamos el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, como Jesús dijo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, los eventos con los que se cumplió la profecía. Y vimos que el periodo de Éfeso fue el periodo de la iglesia apostólica, después llegó el periodo de Esmirna, después que murió Juan, donde esa iglesia fue perseguida, y hubo 10 años de persecución finales, en los que Satanás, como Apolo, le dijo al emperador romano Diocleciano que persigue y extermina a los cristianos. Y empezó a exterminarlos hasta que Satanás cambió de opinión, como Dios le mostró en el juez, y en el 313 Constantino decretó libertad religiosa y sedujo a los apóstatas que harían la obra de Balaam. Y el periodo de Pérgamo fue cortito. Los apóstatas, al adorar a la imagen que había visto Constantino, que es el sol con una cruz, símbolo de el Dios hijo del sol, símbolo de Mitra y de Apolo, adoraban a Satanás y lo empezaron a llamar Cristo. Y guiados por espíritus demonios, el 321 aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso universal en todo el Imperio Romano, y el obispo de Roma, en ese tiempo Silvestre I, trasladó el reposo del sábado al domingo. ¿Pero en qué iglesia? En la Iglesia Universal Católica que había fundado Constantino. Las tropas que había levantado Constantino, las tropas que quitarían el continuo y echarían por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y después, guiados por estos apóstatas, en el 325, Constantino convocó al Concilio Ecuménico de Nicea, ahí fue definida la doctrina de Jezabel, la mujer Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano se disfrazó de cristiana, y empezó el periodo de Tiatira. ¿Por qué? Porque ahí, después de que los apóstatas cumplieron con lo que habían prometido hacer, Constantino también cumplió su promesa y le dio al obispo de Roma justamente lo que él tenía, la corona, el trono y el poder como sumo pontífice de Jezabel. Y el obispo de Roma se convirtió en sumo pontífice de Jezabel. Y justamente el sumo pontífice pagano, ¿con quién se comunicaba? Con Satanás. Y como Elena White lo escribió claramente, el conflicto de los siglos, el que se sentó con el obispo de Roma en el trono de Satanás, que él puso a la iglesia letrada, fue Satanás. Y a partir de ahí empezó el periodo de Tiatira. Y los apóstatas llegaron a conocer las profundidades de Satanás y en el año 380 buscaron el poder, sentarse sobre el poder político del Imperio Romano. ¿Para qué? Para asesinar a los cristianos que no se sometían a la nueva autoridad del obispo de Roma y no adoraban al Dios la Trinidad. Y el edicto de Tesalónica es muy claro, porque lo que pasó en ese momento es exactamente lo que va a pasar en Estados Unidos cuando suba la bestia de la tierra, como dice Apocalipsis 13. Y el periodo de Tiatira duró hasta que Satanás y sus siervos lograron asesinar a todo el remanente de la iglesia del desierto. Fíjense que en el año 31 Dios levanta la iglesia primitiva y, como anuncia en Apocalipsis 12, la sustentaría por 1260 años en el desierto.
Y eso nos lleva a 1291, fin del siglo XIII. Y ahí exactamente es cuando es exterminada la iglesia del desierto, la verdadera iglesia de Cristo, y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios, como Jesús dice. Hasta que los lugares solos hayan sido reedificados. Y eso marca el fin del periodo de las 7 iglesias, porque después Jesús va a la batalla con la iglesia triunfante, con los sellados. Como dice Apocalipsis 7:14, pelearán contra el Cordero los vencerá. Porque Él es quien, es Señor, señores, es Rey de reyes, Señor, señores, es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Va con la iglesia triunfante y el espíritu y la esposa dicen, ven, tiene que haber esposa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar viendo las fiestas solemnes. O sea, ¿cuál es el Evangelio del Reino de Dios? ¿Cuál es justamente la verdad echada por tierra que el pueblo adventista tenía que recuperar para ser hecho columna del templo de Dios? Porque ese es nuestro primer trabajo. Entonces, para que Dios pudiera cumplir sus promesas, nuestro primer trabajo consistía en recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, que incluye principalmente 2 aspectos: el verdadero conocimiento de Dios, para lo cual deberíamos encontrar la puerta abierta, la puerta del templo de Jehová, al santo, al verdadero Jesús, y segundo, el conocimiento del verdadero evangelio, el evangelio primitivo, el evangelio del reino de Dios, el evangelio que vivía la iglesia primitiva. Por eso Jesús al ángel de Filadelfia, porque el pueblo adventista era el remanente de la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, ¿eh? Y Jesús se identifica como el santo, el verdadero, ¿por qué? Porque ya está el falso. El falso fue introducido en el tiempo de la apostasía, porque es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y dice Jesús, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y por qué dice esto? Lo dice porque el falso Jesús, el engañador y el testigo falso, le dio la llave de su reino ¿a quién? Al hombre de pecado. Y eso dice el Papa, que Jesús le dio la llave de su reino, ¿no? Por eso el escudo papal está en las llaves del reino. Pero ¿quién le dio su poder, su trono, su poder y su autoridad, como dice Apocalipsis 13? El dragón. ¿Y a quién llama Jesús? Al dragón. Por eso Jesús dice esto. Y dice, yo conozco tus obras, sé aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque la puerta del lugar santuario de Dios está abierta. Porque aunque tienes poca fuerza, porque el ángel de Filadelfia no tenía el poder de la iglesia primitiva, porque no había nacido Dios, no había recibido al Espíritu Santo la promesa, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esas son las características que perdería el pueblo adventista para llegar a ser ángel de la Odisea. Ahora, ¿qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Hay una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Y quién es? Es Él. Él es la puerta estrecha, la puerta abierta. El que por mí entrare será salvo. ¿Y qué dice además? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús es el camino a Dios. Y como dice el Salmo 118, sino al 23, Él es la puerta de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. Esta es puerta de Jehová. Por esta entrarán los justos. ¿A dónde? Al templo de Jehová. El verdadero Jesús es la puerta del templo de Jehová. El falso es la puerta de la sinagoga de Satanás. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿cuál es el templo de Jehová? Y está definido en el santuario del desierto, en forma simbólica, porque en el santuario hay 2 partes, el atrio y el tabernáculo. Y como veremos, el atrio es un símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde Jesús murió, porque ese es el lugar donde están los esclavos del pecado, y Jesús murió en el lugar de los esclavos del pecado. Ese es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte.
Ahora, y el tabernáculo es símbolo del Edén, de Canaán, del reino de Dios. Y vamos a ver justamente el simbolismo, lo que significa. Porque hay un camino, como es el autor de Hebreos, el camino nuevo y vivo, que empieza donde están los esclavos y los lleva hasta la presencia de Dios. O sea, el hombre quedó separado de Dios. Y ahora se abrió un camino por el cual el hombre puede vivir en la presencia de Dios. Y Dios puede cumplir sus promesas con él. Y eso es lo que vamos a estudiar para comprender el Evangelio del Reino de Dios. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Elena de White? Como leemos en Primeros Escritos, página 249. Dice ella, vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores. ¿Qué pasaba con el polantista? Tenía errores. Y vi la misericordia y la bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras a fin de que pudieran despojarse ¿de qué? De los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué tenía el pueblo adventista? Errores de los paganos y los papistas, porque no había completado la obra de la reforma y no se había deshecho de los errores de los paganos y los papistas. Mediante estos mensajes, dice Elena, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y después, en 1858, ella hizo esta declaración: un reavivamiento de la verdadera piedad. ¿Cuál? La iglesia primitiva, entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. ¿Y cuál es el primer trabajo? Recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. ¿Y cómo llegaríamos a estar preparados? Tenemos que ver lo que Jesús hizo con los discípulos para que estuvieran preparados. La semilla del reino, el verdadero evangelio y el verdadero conocimiento de Dios tiene que estar sembrado en nuestro corazón. Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad. Y agrega, nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Ahora, ¿pero para qué se da la lluvia temprana? Para hacer germinar la semilla del trigo, la semilla del reino sembrada en un corazón. Pero si la semilla no fue sembrada, no hay lluvia temprana. Hasta que no se recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra, no recibiríamos la bendición de Dios. Y en Primeros Escritos, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, leemos lo siguiente: la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, el que predicaba la iglesia primitiva y vivía, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. ¿Por qué se perdieron los dones? Únicamente por causa de la apostasía, y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad. Y en 1887, Elena hace esta declaración que es muy clara: cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Estaba preparado? No, no. Y vamos a ver lo que Dios le muestra a Elena de White. El pueblo adventista no había encontrado ni la puerta abierta, ni había recuperado el conocimiento del verdadero evangelio. En 1887 el pueblo adventista no había recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y no estaba preparado para recibir la bendición de Dios. Como Dios le mostró a Elena de White en su segunda visión del santuario, el pueblo adventista aún no había comprendido el misterio del santuario. ¿Cómo entender el evangelio si no comprende el santuario? Y no había encontrado a Jesús. Tampoco había encontrado la puerta abierta. ¿Y eso cuándo? En ese tiempo. Y las vírgenes que salieron a recibir al esposo no lo comprenderían antes de dormirse. Como Jesús lo anunció, Mateo 25, 1 y 5. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Cuando Jesús da sus
profético dice que las palabras de Mateo 24 se cumplirían ¿dónde? Entre las vírgenes, porque el reino de los cielos sería semejante a las 10 vírgenes, que en 1844 saldrían a recibir al esposo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, ¿qué pasaría? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Fueron hechas parte del templo de Dios? No, se durmieron. Y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Ahora, ¿cuándo recuperarían el conocimiento de la verdad? En el tiempo de la última generación, cuando entrara el hombre de la escobilla y preparara a sus mensajeros. Eso es lo que Dios le mostró a Guillermo Miller en su sueño y a Elena de White en sus visiones. Entonces, como se le mostró a Elena de White en su segunda visión del santuario, los que esperaran pacientemente comprenderían el misterio del santuario y encontrarían a Jesús. ¿En qué tiempo? De la última generación. No lo habían encontrado nuestros pioneros. Lo que ellos creían eran errores heredados de los paganos y los papistas, que cuando llegamos a conocer cuál es la verdad, nos damos cuenta que ellos creían en errores heredados de los paganos y los papistas. Y la visión que Dios le dio fue muy clara. Los que esperan pacientemente comprenderían el misterio del santuario, o sea, comprenderían el Evangelio del Reino de Dios, y encontrarían a Jesús, y se empezaría a escuchar el clamor de medianoche que iluminaría el camino a la ciudad de Dios, el camino que está en el templo y el reino de Dios, porque el camino angosto está en el templo de Dios. Y esto lo tenemos en Primeros Escritos 50. Dijo el ángel, aquí copié algunas de las frases. ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, han cumplido cuanto prometió. Y le dice a Juan lo siguiente: Jesús se ha levantado a cerrar, no ha cerrado, porque la puerta está abierta. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial, la puerta de entrada del lugar santo. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo. Y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio que ellos no comprendían. ¿Quién lo comprendería? Los que en la última generación esperaran a Jesús y justamente Jesús viniera mientras ellos lo esperaran. Y después ella escucha lo siguiente, dice: Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Qué tenía que hacer el polantista? Hallar a Jesús, hallar la puerta abierta. ¿Lo había hallado el polantista? No, porque esto sucedería en el tiempo de la última generación. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Y dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la Nueva Jerusalén. Entonces, hay cosas interesantes aquí y que nosotros tendríamos que oír. Y después, más adelante, dice Elena, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta. Y por supuesto, si no, ¿cómo iba a entrar el pueblo de Dios al templo de Dios y ser hechos columna del templo de Dios? Tenía que estar abierta. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. Simbólicamente ya entró. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega lo siguiente: todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y, ¿qué cosa? Reflejaban la imagen de quien allí entraba. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Dios le estaba mostrando que esos elementos son un símbolo de los que entran al templo de Dios. ¿Qué cosa? La lámpara, el incensario, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. ¿Y cómo es eso? Tendríamos que entenderlo, es el misterio del santuario. Y agrega ella, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. No es que había pasado del lugar santo al lugar santísimo y ahora oficiaba solo en el santuario, en el lugar santísimo. No, estaba oficiando en ambos departamentos a partir de 1844. ¿Por qué? Porque oficiaba al mismo tiempo el continuo para el perdón de los pecados conscientes y la expiación. Y eso es muy importante para nosotros. Y agrega, la cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores,
con una hermosa orla en la que había figuras, fíjense, figuras, porque este santuario que ella vio era simbólico. Figuras de oro labrado que representaban ángeles. No vio el templo verdadero. Vio justamente una copia del santuario terrenal, donde estaban las figuras labradas en oro de los ángeles. Y Dios le muestra esto, mostrándole que el santuario que ella vio era simbólico. ¿Por qué? Porque el santuario del desierto era un símbolo del templo del nuevo pacto. Y Dios volvió a mostrarle estas figuras para mostrarle lo que vimos. Primero, que los que esperaran pacientemente comprenderían el misterio del santuario, o sea, recuperarían el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios y encontrarían a Jesús, encontrarían la puerta abierta. ¿Mm? Y eso es muy importante. Y le mostró que los elementos del lugar santo son una figura, representan a quienes, a los que entran en el templo de Dios. Y nosotros tendríamos que, con esa ayuda, es una gran ayuda, recuperar el conocimiento de la verdad. Y cuando hubiéramos recuperado ese conocimiento, se oiría el clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Por qué? Porque no tienen que creerle al que predica aquí viene el esposo, ¿no? Como Jehová lo dijo: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque tendríamos que hacer como los bereanos, verificar si lo que se nos dice es verdad o no. Porque mientras el ángel de la Odisea estuviera dormido y con sus ojos cerrados a la luz de sus lámparas, creería cualquier cosa que le dijeran. Pero cuando se despertara, ahí se vería quién es una virgen sensata y quién es una virgen insensata. Porque las vírgenes sensatas son las que van a arreglar sus lámparas y van a seguir la luz de sus lámparas, y esa luz las va a llevar a la ciudad de Dios. Entonces, fíjense que habría un periodo, tiempo de tardanza o demora, hasta que entrara el hombre de escobilla, preparara a sus mensajeros y se empezara a escuchar el clamor de medianoche. Y como Dios le mostró a Elena de Huay en su primera visión, la luz del clamor de medianoche iluminaría el camino a la ciudad de Dios. Mi primera visión, dice ella, porque acá está la primera visión con la promesa de Dios, que habría una generación del pueblo adventista que recorrería el camino angosto. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. O sea, no estaba en este mundo, simbólicamente donde estaba, en el reino de Dios. El pueblo adventista andaba por ese sendero. ¿Qué pueblo andaba? El pueblo adventista, porque es el primero que recorrería ese camino, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. ¿Por qué? Porque para vencer, durante el tiempo de nuestra prueba, tendríamos que llegar a la ciudad de Dios para poder entrar con el esposo a las bodas. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Por qué? Porque al conjunto con el mensaje, aquí viene el esposo, que hay que predicar el Evangelio del Reino de Dios e iluminar cuál es el camino hacia de Dios, porque el pueblo adventista tiene que vivir ese Evangelio, tiene que conocer y vivirlo, y tiene que saber cuál es la puerta estrecha, porque tiene que entrar por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Ahora, ¿qué deben hacer las vírgenes para estar preparadas para recibir el sello de Dios y entrar con el esposo a las bodas? Deben llegar al final del camino angosto, deben llegar a la ciudad de Dios, que se encuentra en la cima del monte Sión, simbólicamente. ¿Y qué pasó? Como Jesús lo anunció ahora en Mateo 25, el final de la parábola de las vírgenes. Vino el esposo finalmente y las que estaban preparadas. ¿Quiénes estaban preparadas? Las que recorrió el camino angosto. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las que no se prepararon, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Conocían a Jesús?
No, Jesús las conocía tampoco. ¿Por qué? Porque fueron a comprar no de Jesús. Fueron a comprar los que venden en la Odisea y las engañaron. Actuaron como vírgenes insensatas. Por eso Jesús dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y como dice en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Porque ¿quién es el que borra? Jesús. ¿Se borra después del juicio investigador? No. Porque el concepto que tenían nuestros primeros de juicio es un concepto recibido de los paganos. Porque como Jesús dice, el que vence, vence antes del juicio. Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida, porque las vírgenes sensatas son borradas. Y confesaré su nombre, como vencedor, como formando parte de la esposa del Cordero, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque el juicio investigador son las bodas del Cordero. No es un lugar donde se juzga a todos los hombres para ver quién se salva. Ese es un concepto pagano. Jesús es claro. Al que no venció, porque Jesús sabe quién venció, al que no venció, borra su nombre. Y al que venció, no, porque va a confesar su nombre como parte de su esposa, como vencedor, delante de su Padre, delante de sus ángeles, el día justamente del juicio. Porque ese juicio, como Dios le mostró en el juez, son las bodas del Cordero. Y Apocalipsis 14:1 nos dice la promesa, porque esos 144.000 son adventistas del séptimo día, van a ser adventistas del séptimo día. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Habían llegado al final del camino angosto y habían sido hechos parte de la ciudad de Dios, de la esposa del Cordero, de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y ellos van a predicar después el Evangelio en todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, para comprender el Evangelio del Reino de Dios, tendremos que comprender la profecía de la ley de Moisés, porque ahí está anunciado en símbolos el Evangelio del Reino de Dios. Y vamos a empezar ahora a estudiar la profecía de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés es la primera gran profecía de la Biblia, porque es una profecía simbólica, cuyas partes principales, además de las profecías sobre la bendición y la maldición, y el tiempo de la ira sobre Israel, son los símbolos y las ceremonias del santuario, que es una profecía, y las fiestas solemnes de Jehová. Ambos son los símbolos que anunciaban el Evangelio del Reino de Dios, que se empezaron a cumplir con la muerte del Cordero de Dios, cuando lo simbólico, las figuras y sombras de las cosas celestiales, como dice el autor de Hebreos, que anunciaban el Evangelio del Reino de Dios, fueron reemplazadas por las cosas celestiales mismas. Y recién se va a terminar de cumplir la profecía de la ley de Moisés, cuando Dios cree para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que Jesús dijo y leemos en Mateo 5:18. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, ¿qué decían algunos adventistas? Estaban equivocados, que la ley ceremonial había sido anulada. No, es una profecía que se tiene que cumplir. Jesús fue claro. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso, como además Dios lo había anunciado por medio de Malaquías, en nuestro tiempo las ordenanzas y las leyes de la ley de Moisés aún están vigentes. Y nosotros debemos llegar a conocerlas y guardarlas a tiempo, aunque como veremos, no del mismo modo en las que las guardaba el pueblo de Israel antes de la venida del Mesías, sino debemos guardarlas como las guardaban los miembros de la iglesia primitiva. Y leo Malaquías 4:4-6. Acordaos, dice Jehová, de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes. ¿Para quién? Para todo Israel, para nosotros también. Y aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
¿Qué significa esto? Para que tengamos la misma fe y la misma esperanza que la iglesia primitiva. Y por supuesto, tengamos las mismas prácticas. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y vamos a empezar nuestro estudio justamente de la ley de Moisés, estudiando el simbolismo del santuario. Es decir, cuáles son las cosas simbolizadas por las dos partes principales del santuario del desierto: el atrio del santuario y el tabernáculo del santuario. Como Dios lo anunció, el tabernáculo sería el lugar donde Dios moraría. Sería la carpa de Dios en el desierto y tendría dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo, en el que estaría la presencia de Dios o estaría el arca. Y todo debería ser hecho de acuerdo al diseño que Dios le mostraría a Moisés, que Dios le mostró a Moisés en Sinaí. Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, el tabernáculo y los utensilios siendo figura y sombra de cosas celestiales, así lo haréis. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Hizo el santuario siguiendo el modelo que Dios le había dado. Pero ese modelo era una profecía, como veremos. En el cielo no hay un santuario así. No hay un atrio con un altar, con una fuente. No existe eso en el cielo. Y vamos a ver qué significa, porque nosotros tendríamos que comprender el misterio del santuario. En el santuario del desierto, todos estos elementos eran simbólicos que nosotros deberíamos llegar a comprender, y eran el anuncio y la explicación simbólica del Evangelio del Reino de Dios, los símbolos de las cosas celestiales mismas, las cosas que serían realidad con la venida del Mesías y en el santuario del nuevo pacto, como leemos en Hebreos 8, 4 al 7. Así que si estuviesen sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Está hablando de las cosas del reino de los cielos. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y este es el centro del Evangelio del Reino de Dios, porque en el Evangelio del Reino de Dios hay mejores promesas y tenemos que conocerlas, porque tenemos que conocer qué es lo que Dios prometió hacer después de redimirnos. Pero si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y después sigue explicando por qué era con defecto, por qué los que practicaban ese culto seguían siendo iguales. Simplemente iban siguiendo el camino de la gracia al santuario para ser perdonados, pero volvían a pecar y volvían a repetir los mismos pecados, porque seguían siendo iguales. Ese culto no los cambiaba, pero sí serían cambiados en el tiempo del nuevo pacto cuando nacieran de Dios. Entonces el santuario estaba dispuesto así. Estaba el atrio, estaba la entrada, y el pecador, ¿a dónde llegaba? Entraba al atrio y llegaba al altar, y no podía pasar de ahí. ¿Y qué tenía que hacer cuando seguía el camino de la gracia? Traer una ofrenda, confesar su pecado sobre la ofrenda, y él mismo justamente sacrificar al animalito que traía, un corderito, por ejemplo. ¿Por qué? Para que entendiera que lo que iba a matar al Cordero de Dios, al verdadero Cordero, el antitipo de este animalito, ¿qué era? Sus pecados. No los mató Roma, a Jesús no lo mató Roma, lo mataron nuestros pecados. Y después, ahí el sacerdote oficiaba el continuo. A partir de ese momento seguía la obra sacerdotal, y el sacerdote entraba al lugar santo con la sangre justamente que rociaba en el velo, o en otros casos comía justamente la carne de ese sacrificio para llevar el pecado y entrar al lugar santo con ese pecado. Pero lo que pasaba simbólicamente es que Dios se hacía cargo. ¿Quién perdonaba al pecador?
El sacerdote no, nunca un sacerdote perdonó. Ese pecador le oraba a Dios pidiéndole perdón, y si Dios sabía que había sido sincero y había hecho lo que él le había pedido que hiciera en la ley de la gracia, el perdón era seguro, y ese pecado era trasladado al santuario. Y eso pasaba durante el continuo. Y después estaba el día de la expiación, que era una vez al año, el día de la expiación, el día 10 del mes 7, cuando el sumo sacerdote entraba justamente con la sangre y la ofrenda al lugar santísimo, para el perdón de los pecados de ignorancia y después para la purificación del santuario. Y esto es importante entenderlo. Ahora, si uno le pregunta a un adventista del séptimo día, que cree la tradición de la iglesia, lo que creía la iglesia tradicionalmente, ¿cuándo empezó el día de la expiación? ¿Qué va a contestar? Que empezó en 1844. Pero no es así. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba en el día de la expiación? Digamos, puedo dividirlo en 3 etapas. La primera etapa, el sumo sacerdote tendría que sortear, echar suertes sobre 2 machos cabríos, y uno representaba a Jehová y el otro a Satanás, a Azazel. ¿Y quién tenía que morir? El macho cabrío que representaba a Jehová. Y el sacerdote tenía que confesar en ese macho cabrío los pecados del pueblo. ¿Y eso cuándo ocurrió? Porque el antitipo de todos los sacrificios, ¿quién fue? Jesús. ¿Cuándo murió Jesús? Como el macho cabrío con cuya sangre el santuario será purificado. En el año 31. Entonces, ¿cuándo empezó el día de la expiación? El año 31, cuando murió el Cordero de Dios. No empezó en 1844. Ahora, ¿qué pasó en 1844? Después, el sacerdote tenía que entrar con sangre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para ofrecer esa sangre por el perdón de los pecados de ignorancia de los justos, de los que durante el continuo habían sido perdonados todos sus pecados conscientes. Esa era la segunda fase. Entonces entraba al lugar santísimo. Y lo que Dios le mostró al pueblo adventista es que en 1844 Jesús entró al lugar santísimo. ¿A qué? Justamente a hacer la obra que hacía el sumo sacerdote en el día de la expiación. Porque en 1844 empezó lo que nosotros llamamos, ¿qué cosa? El juicio investigador, pero que son las bodas del Cordero. Entonces, ¿cuándo empezó el día de la expiación? Y es obvio, empezó en el año 31, cuando murió el macho cabrío, el antitipo, el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. Y en 1844 empezó el juicio investigador o las bodas del Cordero. ¿Y cuándo va a llegar el tiempo en el que los vivos van a ser juzgados? Los pioneros, muchos creían que el nombre de todos iba a pasar por el juicio, y no es así, Jesús es claro. ¿Quién pasa por el día de la expiación? El que haya vencido. El que lo venció, no, Jesús lo borra del libro de vida y no confiesa su nombre en las bodas. El único nombre que va a pasar es el de los vencedores, y van a ser limpiados sus pecados de ignorancia, y el santuario va a ser ensuciado, además de los pecados conscientes que confesaron, con los de ignorancia. Y al final de todo, después de todo, al final de todo, cuando el último pecador haya sido limpiado, justamente el último pecador que haya vencido, haya sido confesado por Jesús, sus pecados de ignorancia hayan sido trasladados al santuario, recién ahí el santuario será purificado. Entonces tenemos que entender bien lo que pasó. El día de la expiación, por ejemplo, empezó el año 31. En 1844 que empezó el juicio investigador o las bodas del Cordero. ¿Y cuándo va a ser justamente purificado el santuario? Al final, después de que llegue el fin. Justamente antes Jesús salga del santuario, antes que caigan las plagas. Entonces tenemos que comprender bien todo el santuario y todas las fiestas solemnes. Y eso es lo que Dios dijo que entenderíamos. Entonces, ¿cuándo murió el antitipo, todos los sacrificios que se hacían durante el continuo? Cuando murió Jesús, porque Él es el antitipo de todos los sacrificios. Entonces, nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios ahora.
¿Por qué? Porque el Cordero de Dios ya murió cargando nuestros pecados. Lo que tenemos que comprender justamente es qué es lo que tenemos que hacer para seguir el camino que se abrió en el santuario. Entonces, sigamos un poco adelante. Como dice el autor de Hebreos, y así dispuestas estas cosas, en la primer parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, fíjense, durante el continuo, que es justamente está oficiando por el perdón de los pecados conscientes del pueblo, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces el pueblo va a ser limpiado en dos etapas. Primero, durante el continuo, cuando confesamos nuestros pecados conscientes, si seguimos el camino de la gracia, y en la expiación de nuestros pecados de ignorancia, para que quedemos sin mancha delante del trono de Dios. Y sigue diciendo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún, aún no se había manifestado, ¿qué cosa? El camino al lugar santísimo, el camino al Padre, el camino a la presencia de Dios. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Qué está diciendo? Hasta que no se cumpliese la profecía de los sacrificios simbólicos, la profecía dejará de estar en pie, porque los sacerdotes entraban con sangre de animalitos. Pero cuando eso dejó de estar en pie, ¿qué pasó? Lo simbólico fue reemplazado por lo real, por lo simbolizado. Y sigue agregando, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos, ¿no? Como si lo puede hacer Dios en el nuevo pacto, en cuanto a la conciencia, al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo en que lo real reemplazará los símbolos, y lo real es lo que tenemos que entender. Entonces la purificación, perdón, en el tiempo de Israel la purificación simbólica del santuario solo podía hacerse después que todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo, los conscientes y confesados durante el continuo, más los de ignorancia, los perdonados en el día de la expiación, hubieran sido trasladados al tabernáculo. ¿Por qué la purificación era simbólica? Porque el perdón de los pecados era real y Dios mismo se hacía cargo de pagar por ellos, cargando sobre sí mismo la deuda de nuestros pecados, cargándolos simbólicamente al santuario celestial, y esa deuda no podía ser pagada con la sangre de los animales simbólicos. La única forma en la que Dios manifestará su justicia sería a través de su cordero, su verdadero cordero. Y en Isaías leemos lo siguiente, porque Dios llama a su pueblo a que vaya a él, para que lo pueda perdonar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué los limpiaría? Ahora, ¿pero qué pasaba cuando ellos iban al santuario llevando su ofrenda? Como le dice en Isaías 43, 23 al 25. Jehová les dice a su pueblo, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Porque ¿a qué iba el pueblo al santuario? A ser perdonado por Dios. Si no, ¿qué dice Jehová que pasaba cuando ellos seguían el camino establecido en la ley y la gracia? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Por qué? Porque el que perdona es el que se hace cargo de pagar las deudas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Por esa causa, Dios es el que debería ser juzgado en nuestro lugar y pagar nuestras deudas en el día de expiación, cuando el santuario debería ser purificado todos los pecados perdonados por Dios a sus hijos. Porque Dios perdona, pero no es gratis, Él tiene que pagar. Como dice Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia, porque Dios tiene que ser
santificado o purificado, porque Él está cargando nuestros pecados. Ahora, ¿cuál sería la justicia con la que Dios sería santificado? Como anunciaban las ceremonias del santuario, sería con la sangre del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová. El macho cabrío que representaba simbólicamente a Jehová, porque Jehová debía pagar. Él estaba cargando los pecados, Él los había perdonado y Él debía pagar. Como leemos en Levítico 16, 8 al 16. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, símbolo del verdadero Mesías, y otra suerte por Azazel, símbolo de Satanás, el anticristo. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y después, justamente con esa sangre, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿cómo Dios podría llegar a ser justo? ¿Cuál es la justicia de Dios? La sangre de su cordero. Ahora, ¿pero quién tenía que ser el cordero? ¿Quién pagaría? Jehová. Eso es lo que anuncia la profecía. Porque Jehová debería hacerse hombre para poder vencer al pecado de la carne, llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, y poner su vida en expiación por nuestros pecados, para redimirnos y además para manifestar su justicia. Y como estuvimos diciéndolo, la verdadera purificación del santuario solo podría ser hecha en el día antitípico de la expiación, después que Dios hubiera manifestado su justicia, después que el antitipo del macho cabrío sobre el cual caía la suerte por Jehová hubiera muerto cargando nuestros pecados, y después que Dios hubiera perdonado todos los pecados de todos los redimidos. Es decir, después que llegue el fin, recién ahí va a poder ser purificado el santuario, porque hasta ese momento el santuario continuará siendo ensuciado con los pecados de los hombres, porque el pueblo saldrá de Babilonia y será salvo, va a ser perdonado sus pecados conscientes y después de sus pecados de ignorancia. Y recién después de eso, el santuario va a ser purificado. Y como leemos en Hebreos 9, 23 a 24, donde el autor de Hebreos dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, las figuras, los símbolos del Evangelio del Reino de Dios, fuesen purificadas así, o sea, una purificación simbólica. Pero las cosas celestiales mismas, la verdadera purificación, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o sea, símbolo del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, ¿no? En el reino de los cielos, el reino de Dios. Vamos a ver cuál es ese reino ahora, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, durante el continuo está hablando. Porque, como lo dice claramente después, al final del capítulo 9, después de que todos los hombres murieran en ese tiempo, finalmente llegaría el tiempo del juicio, el día de la expiación. Y como Dios se lo mostró a David, y David, siendo profeta, lo anunció, ¿qué le diría Jehová al Mesías? Y dijo David, dijo Jehová a mi Señor. Y Jesús le preguntó a los sacerdotes y a los fariseos, ¿por qué? Justamente si el Mesías le dijo a David, David le dice Señor. Y después Jesús mismo lo explicó en el Apocalipsis. ¿Por qué le dice Señor? Porque el hijo de David, ¿quién es? Es Jehová. Por eso le dice Señor. Entonces Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. ¿Y qué dice Pablo en 1 Timoteo 2? En este caso dejamos el 5 solamente, no el 3 al 5. ¿Qué dice Pablo? Porque hay un solo Dios, Jehová.
Pablo creía que había más que un Dios. No. Creía que había dos personas que eran Dios. No. Una sola, Jehová. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, nuestro hermano en la carne. Porque Jesús es un verdadero cordero. El que no es un verdadero cordero es el anticristo. Es el ídolo creado por Roma y los apóstatas de la iglesia primitiva. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en algo que es importante. ¿Cuáles son los antitipos del atrio y el antitipo del tabernáculo? Porque son simbólicos. ¿Y cuál es el antitipo del atrio y cuál es el antitipo del tabernáculo? Y vamos a tratar de explicarlo del siguiente modo. La palabra de Dios habla de los cielos, habla de otros cielos, diferentes a el cielo que conocemos nosotros, el universo, creado en el tiempo de nuestra creación. Porque nuestro universo, todo este universo, con todas las galaxias, fue creado para el hombre. Pero los otros cielos son otros universos de otra creación. Y no tenemos idea de qué se trata, cómo fueron creados, pero es otra creación, a los que podríamos identificar como otros universos. Y la palabra de Dios no nos indica cuántos son estos cielos de los cielos, pero Pablo indica que él fue transportado al tercer cielo y al paraíso, a otro cielo, como leemos en 2 Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y dice Pablo, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. O sea, Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, a otro lugar, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ¿cuál es el paraíso al que a veces se lo llama el séptimo cielo? Es el lugar donde está el trono de Dios, al que la profecía también se lo llama el Edén, el huerto de Dios y el santo monte de Dios. El lugar donde comenzó el conflicto, el lugar en el que Lucifer era un querubín protector que estaba al lado del trono de Dios. Entonces, fíjense qué interesante lo que dice Ezequiel 28 del 12 al 15. Hijo de hombre, levanten de ella sobre el rey de Tiro, el padre Jezabel, simbólicamente, pero está hablando de Satanás, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿Cómo era? Perfecto, lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque había sido creado a imagen de Dios. ¿Y qué tenía en su mente? La ley de Dios. Y acabado de hermosura. ¿Y qué le dice? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde estaba? En Edén. Y fíjense, ese nombre no es casualidad. En el huerto de Dios estuviste, en el paraíso. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y es un ser creado, es Lucifer. Tú, querubín grande, protector. ¿Quién era? Un querubín que estaba al lado del trono de Dios, un querubín protector. Yo te puse, ¿dónde? En el santo monte de Dios. Fíjense, en Edén, en el huerto de Dios, en el santo monte de Dios, allí estaba. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que, en un momento, se halló en ti maldad. Por eso es el padre de la maldad. Entonces, ¿dónde estaba justamente Lucifer? En el Edén del cielo, está el trono de Dios. Y por eso sabemos que el huerto del Edén que Jehová Dios puso en esta tierra era el templo de Dios en la tierra. Y ahí vivían Adán y Eva. El lugar en el que vivían Adán y Eva, y Jehová se encontraba con ellos, hasta que el hombre pecó y como Lucifer fue sacado del Edén, del huerto y del templo de Dios, y quedó afuera, en el antitipo del atrio, el lugar donde Jehová edificó el primer altar y sacrificó los primeros corderos, confesando en ellos los pecados de sus hijos, cargando sus pecados, y los vistió con las pieles de los corderos. O sea, Jehová, como padre de familia, hizo esa obra como sacerdote de su familia.
y donde sacrificó justamente los 2 corderos. El antitipo ¿de qué? Del atrio. Porque ¿dónde estuvo el primer altar? Que simbólicamente estaba en el atrio del templo. Fuera del Edén. Porque el Edén simboliza el templo de Dios, Canaán también. El templo, el reino de Dios. Y Dios los sacó de ahí. Adán y Eva tuvieron que ser sacados del Edén, y afuera del Edén Dios edificó el primer altar, que era un símbolo, el lugar donde moriría Jesús. ¿Y dónde estaba ese altar? En el atrio, como estaba en el templo. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar, sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados sobre sí mismo, como lo haría con todos los pecadores que se arrepintieran, y los vistió con las pieles de los corderos, símbolo de la justicia de Cristo posterior, para que no estuvieran desnudos. Y ese lugar lo estarían los clavos del pecado. Después Dios lo definiría como la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, el reino del príncipe de este mundo. El Edén es el reino de Dios, y fuera del Edén es el reino del príncipe de este mundo. Y el altar era una promesa, la promesa del Cordero de Dios. Y en el santuario Dios amplió la promesa y nos mostró cómo sería el camino, porque después vendría la fuente. Pero en el tiempo de Adán y Eva, el verdadero Cordero de Dios no había venido, la fuente no estaba disponible, la puerta estaba cerrada, no podían entrar al templo de Dios, y todo lo que seguía después no lo conocían. No, recién Dios lo reveló en el modelo que le dio a Moisés. Pero claramente el templo de Dios, el Edén, el tabernáculo, a ese lugar no podían entrar. Y estaban en el atrio, en el antitipo del atrio. Y ese lugar, fíjense, donde están los pecadores, los esclavos del pecado, es el antitipo del atrio. Es donde vivirían y morirían todos los hijos de Adán y Eva, todos los esclavos del pecado. Es la cárcel, como Jesús predicó, en la que estarían enclaustrados hasta que fueran redimidos. Es el lugar al que Dios llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, el reino del príncipe de este mundo. El lugar en el que el Cordero de Dios debería morir tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del pecado, para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar donde Él vivía, en el templo de Dios. Ese es el tema. Entonces, ¿qué simboliza el atrio? Este mundo donde vivimos los pecadores. No simboliza algo que está en el cielo. No, donde están los pecadores, porque el camino empieza donde están los pecadores. Y Jesús murió donde debíamos morir nosotros. Y como leemos en Isaías 61, 1 y 2, Jesús vino a predicar lo siguiente, diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién estaba sobre él? ¿Con qué había sido ungido? Con el Espíritu de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Dónde estaban? En el atrio, empezando por Adán y Eva. Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque sí iba a poder salir del atrio y entrar al templo de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que es el tiempo cuando la puerta está abierta. Y como leemos en Apocalipsis 11:8, cómo llama Dios al lugar donde murió Jesús. Y sus cadáveres, los cadáveres de los 2 testigos, porque Roma los asesinaría a los testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pues se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde en el atrio, en medio de la iglesia de Roma, donde los encontró Lutero, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Porque dónde murió Jesús? ¿Dentro del templo de Dios? No, afuera, en el atrio, donde estaba el altar de sacrificio, el lugar donde Dios lo llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque ese es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero, y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte. Y Él murió donde estaban y debían morir los pecadores. Y a partir de ese momento, la profecía del altar fue cumplida y no estuvo más en pie.
No hubo más sacrificios simbólicos que Dios aceptara. ¿Por qué? Porque la profecía se había cumplido. Y ahora la fuente estaba disponible y la puerta estaba abierta y había un camino nuevo y vivo en que el pueblo de Dios podía seguir, pero tenía que entender el Evangelio. Y después estaba la lámpara, el altar del incienso, que como Dios le mostró en Juárez, representaba ¿a quién? A los hijos de Dios que entraban al santuario. Y después vamos a ver qué significa todo esto. Y finalmente estaba la mesa de los panes de la proposición de Dios, símbolo de la iglesia triunfante, porque son 12 panes sin levadura, como Jesús, y ungidos con aceite. 12 panes simbolizando 12 tribus que reflejan plenamente la imagen de Jesús, porque esa es la proposición de Dios. Y después está el trono de la gracia. Pero Dios pondría ese trono en cada una de las personas que entraran. Vamos a ver justamente lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Por cuando Jesús murió, entonces se abrieron las puertas de la cárcel y quedó abierta la puerta del templo de Dios, la puerta que aún se encuentra abierta. Por eso Jesús dice, he dejado delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Pero para entrar al reino de Dios tendríamos que encontrar la puerta. Para que todo aquel que oyera y creyera a las palabras del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, pudiera salir de la cárcel y entrar al reino y el templo de Dios por la puerta estrecha, nacer de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, siguiendo las pisadas de Jesús, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva, teniendo a los dos testigos vivos en sus manos, dando testimonios verdaderos. Y los dos testigos también tienen que volver a la vida, para que puedan iluminar el camino a la ciudad de Dios. Y leemos en Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque el que tiene la fe de Jesús puede seguir las pisadas de Jesús y puede llegar a reflejar la imagen de Jesús, porque esa es la promesa de Dios, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál fue el gozo de Jesús? Redimirnos y ver a sus hermanos, ¿no?, siendo transformados por Dios a su imagen. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora vamos a tratar de avanzar un poco con el templo del nuevo pacto. En el tabernáculo del desierto había dos departamentos, lo que nos permite identificar y diferenciar claramente el continuo, en el que los sacerdotes entraban al lugar santo, y la expiación, en la que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y aunque el lugar donde se realiza el continuo y el lugar donde se realiza la expiación seguirían siendo lugares distintos, porque, como lo muestra Daniel 7, la expiación se realiza en el cielo, delante, acá hay una R de más, la vamos a borrar, delante de todos los seres no caídos, porque había millones de millones asisten a ese juicio. Dios anunció que en el templo del nuevo pacto, donde se realizaría el continuo, todo sería santísimo. O sea, todo el templo del nuevo pacto sería santísimo, como dice Ezequiel 43:12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. ¿Y por qué? ¿Por qué el templo del nuevo pacto sería santísimo? Porque el templo del nuevo pacto sería edificado con piedras vivas, empezando por la piedra del ángulo, que es Jesús, en las que Dios pondría su trono. El trono que en el santuario del desierto estaba en el lugar santísimo, y moraría en esas piedras vivas. Por eso sería santísimo. Como leemos en Juan 2, 19 al 21, Jesús hablando justamente con los fariseos, diciéndoles, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego a los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, donde Dios moraba. ¿Por qué era una piedra viva? Porque Dios moraba en él. Y lo mismo pasaría con sus hermanos.
Y en Juan 14:10 leemos, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hacía las obras de Jesús? ¿La hacía porque era un Dios Jesús? No. Está hablando Jesucristo hombre. El que hacía las obras de Jesús era su Padre, como lo harían sus hermanos. Y en Juan 14:23 Jesús nos prometió, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién? Mi Padre y yo vendremos a morar en él y haremos morada con él. O sea, no vendría solamente Jehová a morar en nosotros, vendría también su renuevo, vendría Jesús, Jesucristo hombre, después de que fuera glorificado. Por esa causa, cuando murió el Cordero de Dios, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, eliminando simbólicamente la separación que existía entre Dios y los hombres desde el tiempo de la caída de Adán y Eva. Y leemos en Mateo 27:50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y se acabó la separación. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, la presencia de Jehová en el antitipo del lugar santo, cuyos elementos son un símbolo de los hombres que entran al templo de Jehová, como Dios le mostró en el Juárez, haría que todo el templo fuera santísimo y que el trono de Jehová estuviera en su iglesia en Jerusalén, como nos decía la profecía. En la verdadera iglesia de Cristo no está en la Odisea, no estaba en Filadelfia, pero sí estuvo en la iglesia del desierto y tiene que volver a estar en este tiempo en los sellados del pueblo adventista. Como Dios lo anunció por medio de Jeremías, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén, símbolo de la iglesia, en el tiempo del Nuevo Pacto, trono de Jehová. ¿Por qué? Porque el trono de Jehová estaría en su iglesia. Y por eso sería santísimo, porque ahí estaría Jehová mismo. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y leemos en Zacarías 6, del 12 al 13, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo de quién? De Jehová, porque brotaría Jehová, el cual brotará sus raíces y edificará el templo de Jehová. ¿Por quién edificaría el verdadero templo? Jesús, como Dios le dijo a David cuando le anunció que él engendraría al Mesías. Él edificará el templo de Jehová, el antitipo del santuario del desierto, y él, Jehová, llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, porque Dios pondrá su trono en este templo y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, que es el continuo. ¿Dónde se llevaría el continuo? A cabo el continuo, en el templo que sería edificado en el tiempo del nuevo pacto. ¿Y quién vendría a morar a ese templo? Jehová. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no resucitará. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando resucitó a Jesús, como dice Pablo. Y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Por eso seríamos parte del pueblo que conoce a su Dios, como era la iglesia primitiva. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, ¿cuál es el verdadero Espíritu Santo de la promesa? Y es claro, la presencia de Jehová, porque Dios pondría su trono en cada persona que entrara en su templo. Y vamos a verlo eso claramente ahora. Y como le indica el autor de Hebreos, esa casa, el templo edificado con piedras vivas, donde se riza el continuo y donde Dios mora, eran los miembros de la iglesia primitiva, como leemos en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, en el santuario del desierto, el simbólico, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos, ¿quiénes? Dice, nosotros. O sea, ¿cuál es el templo de Dios en el tiempo nuevo pacto? Los miembros de la iglesia primitiva.
porque Dios ponía su trono en cada uno de sus hijos. Y a su diestra estaba sentado Jesús, y el continuo se llevaba a cabo ahí. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y Pablo en 2 Corintios 6, 16 al 18 dice lo siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo. ¿Quién? ¿Quién era el templo? Los miembros de la iglesia primitiva era el templo de Dios. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿cuál era el templo de Jehová? El antitipo del santuario del desierto, del lugar santo. Los miembros de la iglesia primitiva, cada uno era justamente el antitipo de ese templo. ¿Y qué pasaba en ese templo? Se llevaba con el continuo. ¿Entre quién? Entre Jehová y su renuevo. Como leemos en Romanos 8, 31 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Pedro, justamente, hablando de los miembros de la iglesia primitiva, dice que eran piedras vivas como Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, todo lo que hacía el pueblo justamente estando en el atrio, siguiendo sus caminos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva. ¿De quién está hablando? De Jesús. La primera piedra viva fue Jesús. La primera piedra viva, el templo donde que moró Jehová, fue Jesús. Piedra viva, desechada ciertamente de los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Y acá cita primero Isaías 28:16. Y aquí pongo la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, y ahora cita el Salmo 118, 19 al 23, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿De qué? De edificio, del templo de Jehová. Y piedra, tropiezo y roca que hace caer. Y ahora cita Isaías 8, 13 y 14, donde se anuncia que Jehová sería la roca de tropiezo. Porque Jehová es el que se haría hombre. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y agrega, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, de la cárcel del atrio, a su luz admirable. Entonces como el templo está edificado por piedras vivas, vamos a analizar un poco esto de las piedras vivas. ¿Cuándo una piedra llega a tener vida? ¿Cuándo se transforma en una piedra viva? Tiene vida cuando Jehová pone su espíritu, su presencia en ella, cuando empieza a morar en ella, como leemos en Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu, mi presencia en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces una piedra está viva cuando Dios mora en ella. Y Dios le empieza a transformar a imagen de Jesús y empieza a escribir su ley en la mente y el corazón de ellos. Y en ese momento esa persona nace de nuevo, nace de Dios, y Dios empieza a escribir su ley en su mente y su corazón. ¿Para qué? Como Jesús
la primera piedra viva, el primogénito entre muchos hermanos, el primer hombre que venció al pecado en nuestra carne, llega a ser vencedor y parte de la simiente de la mujer. Como leemos en Jeremías 31, 33 al 34. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quiénes conocerían a Jehová? Los que tuvieran la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, los que conocieran lo que Dios tiene escrito en su mente y en su corazón. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, ¿qué se requería para que Dios pudiera empezar a cumplir esta promesa? Era necesario que hubiéramos sido redimidos de la esclavitud del pecado con la sangre del Cordero. Y luego, que nosotros, después de escuchar las palabras del Evangelio del Reino de Dios y creer en el verdadero Cordero de Dios, decidiéramos salir de la cárcel y entrar en su casa. Por eso, fíjense que recién Dios empezaría a tener hijos cuando trajera al Mesías, ¿no? Pero la serpiente pudo empezar a tener hijos mucho antes que Jehová pudiera tener hijos entre los hombres. Y su primogénito, como dice Juan, fue Caín. En cambio, el primogénito de Jehová y de la mujer vestida de sol fue el Mesías, Jesucristo hombre, el primogénito entre muchos hermanos. Y la promesa del Mesías y de sus hermanos está en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, una mujer simbólica. Y entre tu simiente, entre tus hijos, y la simiente de la mujer, que son los hijos de Dios. Esta te herirá en la cabeza, en la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Pero ¿quién vencería? Todos los hijos de Dios vencerían. Y como la promesa para el Mesías está también en Isaías 8, Isaías 18, ahí el Mesías le pide a Dios, ata la ley, sella la ley entre mis discípulos, escríbela la ley en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. ¿Vale? Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, yo confiaré en él, citando estas palabras. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. Fíjense, el Mesías dice yo. ¿Y quiénes? Mis hermanos, los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y esa es la promesa. Y esa promesa se empezó a cumplir. Ahora, en el templo, como dice el autor de Hebreos, ahora hay un camino nuevo y vivo. El camino que se abrió cuando Dios nos redimió de la sangre, con la sangre de su Cordero y se abrieron las puertas de la cárcel, comienza ¿dónde? En el atrio, donde vivían y debían morir todos los pecadores del pecado, donde murió Jesús tomando nuestro lugar, y llega hasta la presencia de Jehová, hasta el reino del templo de Dios, hasta el lugar donde vivió Jesús y ahora nosotros podemos vivir. Y el camino finaliza ¿dónde? Como Dios nos mostró en Joel, en la ciudad de Dios, que está en la cima del monte de Sión. Entonces, el camino que tenemos que recorrer está en el santuario. Empieza donde están los esclavos del pecado. Ahora, ¿en el cielo tiene sentido que haya un camino? No, porque los pecadores somos nosotros. El plan de redención fue para nosotros. Y todo este simbolismo es el camino, símbolo del camino que estará disponible para nosotros, para los pecadores. En el cielo no hay pecadores, en el cielo no hay sacrificios. El sacrificio se hizo aquí en la tierra, porque el atrio es esta tierra. Y el camino nuevo y vivo es el que nos permite entrar por la puerta abierta a la casa de Dios y recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios, porque es un símbolo de la Nueva Jerusalén, porque ahí hay panes y levadura como Jesús, sin pecado y ungidos con aceite, los hermanos de Jesús, los vencedores. Entonces, ese es el camino nuevo y vivo. Y el autor de Hebreos
dice lo siguiente de este camino que vamos a analizar. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, libertad para entrar y morar en la presencia de Dios, donde vivía Jesús, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que antes estaba cerrado, pero ahora está abierto, que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es de su carne. ¿Por qué? Porque los pecados que eran puestos simbólicamente sobre el velo fueron confesados sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y Él murió. Y ahí se abrió el camino y se abrió el velo. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, después de creer en el Evangelio del Reino de Dios, purificados los corazones de mala conciencia, o sea, justificados nuestros pecados conscientes, y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Dónde? En el agua de la fuente, símbolo de la justicia de Cristo, de la sangre del Cordero. Y ese es el camino que tenemos que conocer y el que Dios nos mostró en el cual que veríamos iluminado, el camino que llega a la ciudad de Dios. Y en este camino hay varias, digamos, estaciones. La primera es el altar del sacrificio. La segunda estación es la fuente. La tercera es la puerta estrecha, donde empieza el camino angosto que llega a la vida, en el que se empieza a recorrer cuando uno entra al templo de Dios por la puerta estrecha. Y la estación final es la mesa con los panes de la proposición de Dios a su pueblo, al final del camino angosto, símbolo de la ciudad de Dios, la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, los hijos de la mujer vestida de sol. Entonces, el candelabro y el altar del incienso son parte del camino. No es un punto en el camino, porque vamos a ver que tiene relación con las personas que entran al santuario y se va moviendo con la persona mientras la persona recorre el camino angosto. Ahora, ¿qué debemos hacer en cada una de estas estaciones, como las llamamos, para poder seguir adelante? Porque uno no puede seguir adelante sin haber hecho lo que tiene que hacer en cada lugar específico. Y el primer lugar es el altar del sacrificio. Ahora, cuando oímos las palabras del Evangelio del Reino de Dios, somos llevados al antitipo del altar del sacrificio que está en el atrio, donde murió el verdadero Cordero de Dios, tomando nuestro lugar, cargando todos nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del pecado, como lo anunció Jehová en Isaías 53, del 6 al 12. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su cordero, que tenía que ser una oveja, no otra cosa, una oveja, cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice la profecía? La promesa del Mesías, verá linaje, va a haber otros como él. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, porque ese es el gozo puesto delante de él, sus hermanos, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Dónde murió? Como un pecador, en el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, donde estaban los esclavos del pecado, tomando nuestro lugar, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora, ¿qué pasó en el altar del sacrificio? Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, para que nosotros podamos vivir en su lugar y en la casa de su Dios y Padre, donde Él vivía. Esa es la promesa del pacto de Jehová con el Mesías, que vería linaje, que vería el fruto de la aflicción de su alma, que vería a sus hermanos, a los que Jehová engendraría y transformaría a imagen de Jesús, y Él quedaría satisfecho. Por eso, como ya lo leímos en Isaías 8:16, el Mesías, ¿qué le pide a Dios? A cambio de dar su vida. Ate el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, mis hermanos,
Somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que los que aman a Dios, ¿a quién? A Jehová, al Dios de Israel. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforman a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué prometió Dios? Transformar a todos los discípulos de Jesús a imagen de Jesús. En panes y levadura, ungidos con aceite, porque esa es la propulsión de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no el único, sino el primogénito de la mujer vestida de sol. Y a los que predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó a estos también Dios justificó, y a los que justificó a estos también Dios glorificó, porque esa es la obra que estaba haciendo la iglesia primitiva. Y cuando el pueblo adventista tuviera la misma fe que la iglesia primitiva, Dios volvería a hacer la misma obra. Y como dice Pablo en Efesios 4:13, Dios estaba actuando y dice, ¿hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué era Jesús? Un varón perfecto. ¿Y cómo llegarían sus hermanos a ser sus hermanos? También hombres perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es el requerimiento esencial para poder entrar al reino de Dios y nacer de Dios? Y el primero es creer en el santo, el verdadero Jesús, creer en su verdadero nombre, buscar y encontrar la puerta estrecha por la que se entra al templo de Jehová y no creer en el anticristo, la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás se disfrazó de Jesús. Y eso es muy claro en la profecía. Tenemos que encontrar la puerta que está abierta, como lo dice el Salmo, justamente, que esa es la puerta de Jehová, es la puerta al templo de Jehová, el Salmo 118. Esta es puerta de Jehová, por ello entrarán los justos. Y la otra es el disfraz de Satanás. Y como leemos en Juan 1, 10 al 13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es Jehová el Señor, manifestado en carne. ¿Quién es el verdadero Mesías? Es Jehová. Como anuncia la profecía, es el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová, que simbolizaba a Jehová. Porque Jehová hizo en 6 días los cielos y la tierra. Y si Jesús es Jehová, entonces el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Como anuncia la profecía, Jehová. A los que creen que su nombre es Jehová el Señor, que Él es Jehová, que se hizo hombre para pagar la deuda asumida al perdonar nuestros pecados, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que Jesús ganó, que nosotros seamos engendrados por Dios como sus hermanos y que Dios nos transforme a imagen de Jesús. Ahora, ¿cómo encontramos a Jesús? Como Dios le dijo a Elena White, que la última generación lo encontraríamos. ¿Cómo encontramos la puerta estrecha y recuperamos el conocimiento de la verdad echada por tierra? Solo podemos hacerlo siguiendo el camino que Jesús siguió para mostrarles cuál es la verdad a sus discípulos y sembrar en sus corazones la semilla del reino, para que estuvieran preparados para entrar al reino de Dios y recibir la lluvia temprana, que haría germinar la semilla del reino en sus corazones, la semilla que Jesús sembró. Y antes de morir, Jesús les prometió a los discípulos que ya no les hablaría en alegorías por parábolas, porque les había hablado por parábolas y ellos no habían entendido nada, como el resto del pueblo judío. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Y cuando resucitó, primero el camino de Maús y después cuando se apareció en el aposento alto, ¿qué les dijo? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese, ¿qué cosa? Todo lo que está escrito, ¿de quién? De mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Si uno quiere encontrar al verdadero Jesús, ¿qué tiene que hacer? Buscar y encontrar todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque ellos no sabían quién era. Creían que era un profeta de Dios, que tenía poder, que Dios estaba con él, pero no habían entendido quién era Jesús. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oseas 6:1 al 3, ahí está hablando. Y que se predicase en su nombre. ¿Cuál es su nombre? El verdadero nombre es Jesús, que es Jehová. El arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí les dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, porque él estuvo hablando del reino de Dios, la promesa de Dios. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos, justamente Lucas registró lo que Jesús estuvo haciendo con ellos durante 40 días, desde que resucitó hasta que ascendió al cielo. Hechos 1, 3 al 8. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de qué, del reino de Dios. Ahora sí, no por parábolas, explicándoles claramente lo que significaba, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, iluminando el camino a la ciudad de Dios. Y sembró la semilla del reino en el corazón de ellos, y ellos la comprendieron. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Jesús les explicó la promesa del Padre. ¿Cuál sería? ¿Qué haría Dios con ellos? Porque Juan ciertamente bautizó con agua. ¿A quién? A todos ellos lo había bautizado, todos eran discípulos de Juan. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué pasaría? Recibiréis poder. ¿Qué le dice Jesús al ángel de Filadelfia? Tiene poca fuerza, no tiene el poder. Pero cuando recuperara el conocimiento de la verdad, tendría poder de nuevo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es importante porque si nosotros queremos encontrar a Jesús y seguimos el camino que Jesús usó para mostrarle a los discípulos quién era Él, lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa si haciendo este ejercicio nos damos cuenta que el Jesús en el que creemos no cumple con todo el anunciado por las profecías de la ley de Moisés, los salmos y los profetas sobre el Mesías? ¿Qué pasa si no cumple? Y vamos a entender claramente, sin lugar a dudas, que ese Jesús no es el santo, el verdadero Jesús, es otro, es un ídolo, es una abominación a la que estamos adorando en lugar del santo, el verdadero Jesús. No es la puerta estrecha del templo de Jehová, es otra puerta. Es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás. Porque el verdadero Jesús es el que cumple con todo el anuncio de las profecías. Y el que no lo cumple no es el verdadero Jesús, es otro Jesús. Es la puerta ancha. Por eso Jesús a nosotros nos dice lo siguiente, y Dios lo ratificó por medio de la Juan, que este mensaje es a nosotros, a las vírgenes. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué ancha es la puerta? Habría otra puerta. ¿A dónde se entra por la puerta estrecha? Al templo de Jehová. Y por la puerta ancha, a la sinagoga de Satanás. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Es triste esto. Muchos van a entrar por la puerta ancha, a la que llama Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, el camino que Dios le mostró a la Juan en su primera visión, y pocos son los que la hallan. ¿Qué nos dice Jesús? Que busquemos la abierta. ¿Y quién la va a buscar y la va a hallar? Las vírgenes sensatas. Porque ese es nuestro primer trabajo, y como Dios le mostró a la Juan, en el tiempo de la última generación encontraríamos a Jesús, al verdadero. Y Jesús sigue siendo guardados de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué son?
siervos de Jezabel, profetas de Baal. Y en nuestro tiempo nosotros sabemos, y quedó claramente escrito en el conflicto de los siglos, que los encargados de la contrarreforma son jesuitas. Son los que se preparan para engañar al pueblo de Dios y se disfrazan de adventistas, puede adoptar cualquier tipo de disfraz, para cumplir, ¿qué cosa? La misión que Satanás les da. Y nuestra iglesia está llena de jesuitas. ¿Y qué va a pasar? Van a engañar a muchos. ¿A quiénes? A los que no son vírgenes sensatas y no arreglan sus lámparas. Y por eso Jesús dice, ¿qué va a pasar con ellos? Muchos, los que entren por la puerta ancha, me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, y en tu nombre, en el nombre de Jesús echamos fuera demonios, como los pentecostales, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos milagros en el nombre de Jesús, y los habrán hecho, sí, pero los hizo Jesús, no. ¿Quién los hizo? Los demonios, los espíritus de demonios, porque eso es lo que van a hacer los adventistas que entren por la puerta ancha y va a ser el falso profeta del Apocalipsis. Y Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. ¿Por qué? Entraron por la puerta ancha. Porque Satanás está disfrazado de Jesús en este tiempo. ¿Y a quién adoraron? A Satanás y a los demonios. ¿Y quién les dio poder para hacer todo lo que hicieron? Los espíritus de demonios, no Jesús. Por eso Jesús nos aconseja que encontremos la puerta estrecha, esa es la misión del pueblo adventista, y no entremos por la puerta ancha que los lobos pusieron delante nuestro. Y como Dios le mostró en el Juan, estas palabras están dirigidas a nosotros, a los adventistas del séptimo día. Porque en Testimonios por los Ministros, página 123, Elena dice lo siguiente, se me ha indicado que os señalara estos pasajes, otros versículos son para nosotros también, y el capítulo 7 de Mateo. ¿Para quién es? Para el pueblo adventista. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida. Especialmente prestad atención a estas palabras, porque después de Mateo 7:23 siguen estas palabras. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, y busca la puerta estrecha y la encuentra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, sobre Jehová. ¿Por qué? Porque encontró el verdadero Jesús y entró al templo de Jehová. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, la hora de los espíritus de demonios en este tiempo, y combatieron aquella casa. Y vamos a ver, como Dios le mostró a Juan, que esta es la obra de los espíritus de demonios en el tiempo de nuestra prueba. Dentro de la iglesia adventista va a pasar esto. ¿Y qué va a pasar? Y no cayó esa casa, porque estaba fundada sobre la peña, sobre la roca, sobre Jehová, porque había entrado por la puerta estrecha al templo de Jehová. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, que no busca la puerta estrecha y entra por la puerta ancha, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que es el fundamento común de la bestia y el falso profeta. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, se hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. Y fue en grande su ruina. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a ser hecho habitación de demonios. Va a entrar por la puerta ancha. Muchas casas, dice Elena, muchos adventistas, que ahora se creen seguras, caerán. ¿Por qué? Porque actuarán como hombres insensatos que no buscarán ni encontrarán la puerta estrecha. Y van a entrar por la puerta ancha al cielo de Satanás. Y ese es el tema, es un tema muy delicado. Y el Señor declara que Él no acepta un servicio dividido, dice Elena. Ahora, ¿tenemos que encontrar a Jesús? Claro que sí, porque tenemos que encontrar la puerta estrecha del templo de Jehová y mostrar cuál es el camino angosto, y lo vamos a hacer. Pero antes de hacer eso, en la segunda parte de nuestro estudio, nos enfocaremos en las profecías de las fiestas solemnes de Jehová y en el tiempo de su cumplimiento. Luego completaremos nuestro estudio del Evangelio del Reino de Dios en un tercer estudio. Pero la próxima vamos a dedicarnos a las profecías de las fiestas solemnes de Jehová, que tienen mucha relación justamente con ese camino que tenemos que ver iluminado, el camino que lleva a la ciudad de Dios. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad, y que tengan una bendecida semana y que Jehová los pueda bendecir
y guiar a toda verdad, y pueden actuar como hombres y vírgenes sensatas, hombres prudentes y vírgenes sensatas. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.